Y acabó. El Hubiera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario. Somos grandes artistas, ni mucho menos grandes comediantes, pero preferimos andar haciendo este tipo de cosas, andar de malandros, de malvivientes, quitándole sus pertenencias, robándole su dinero. Preferimos sacarles una sonrisa en lugar de sacarles un susto, ¿no? También esperando que nos puedan apoyar con una monedita que no afecte su economía. ¡Comenzamos! Amigos y amigas del Hubiera Podcast, bienvenidos una vez más a este espacio en donde nos dedicamos a destruir todas esas películas que tuvieron en algún momento un significado para cada uno de ustedes. En esta ocasión, no sé cómo se llegó a la decisión de esta película, pero bueno, como cada semana aquí estoy, Arturo Mena, y me acompaña mi hermano Hugo Mena. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, estoy listo para un capítulo más. Estamos preparados ya con todo el material necesario de una película realizada por un director mexicano. Estamos hablando de películas mexicanas. De hecho, el que dirigió esta película es protagonista de la película de la semana pasada. De la semana pasada, precisamente Gael García Bernal. Que cabe destacar, no es tan buen director como Diego Luna. Diego Luna sí destaca un poco más con estas cualidades de dirección. Se puede ver muy bien en su película Abel, que es una película con un guión no muy bueno, pero que él logra con su dirección hacer un muy buen trabajo. Después, se ha enfocado en otras actividades, ha hecho otras cosas. Y Gael García pues tenía como la inquietud de hacer su película. Lanza esta cinta el año pasado. Y con las personas que he hablado de esta cinta, sí les ha gustado. Así que aquí el problema soy yo. Ah, ok. Bueno, pues, queridos podescuchas, justamente, es la segunda cinta que Gael le toca dirigir. Ajá. Y se nota muchísimo justamente esta parte de que es un actor que se vuelve director, porque justamente en estas escenas o en las tomas que hace, les da mucho protagonismo a los personajes. Esto es de que en vez de que los personajes sigan a las cámaras durante la filmación, es caso contrario. Deja que los personajes actúen, se desenvuelvan y la cámara es la que va en secuencia siguiendo el desenvolvimiento de ellos. Con la intención precisamente de demostrar la calidad histriónica de los actores con los que trabaja. Eso, de hecho, esa es como una pelea constante. En los cursos de guionismo que he tomado y que he tenido la oportunidad de participar e impartir, hay un tema muy interesante que es creación de personaje. En algún momento yo quise hacer un foro en el cual precisamente también íbamos a hablar del tema de creación de personajes. Y había una actriz en el comité organizador y ella precisamente estaba como muy casada con la idea de que la creación del personaje viene única y exclusivamente desde el actor, cuando al final de cuentas la creación del personaje sí como tal viene desde el guión y ya posteriormente el actor le va a dar vida, obviamente a lo mejor con algunos elementos extras, pero al final de cuentas la esencia del personaje viene en el guión. Entonces, bueno, esta necesidad como de repente de mostrar su calidad por parte de los actores se nota mucho en la dirección por parte de Gael García en esta cinta. Ok, exactamente, pues queridos podescuchas, en esta ocasión vamos a hablar de una cinta, como bien lo mencionaba mi hermano, del año 2019. Ajá. La filmación tardó aproximadamente 2 años. Y esto más que nada fue por el hecho de que Gael García sí utilizó algunos personajes, bueno, algunos actores que ya tenían, aunque sea un poco de recorrido en su carrera artística, pero otra parte de las personas que participaron en esta película fueron tomadas de la misma localidad de Xochimilco. Sí, de hecho se nota bastante los actores que precisamente sí ya tienen sus tablas, mientras que los actores nuevos o los originarios de Xochimilco, pues se nota ahí como que ese nerviosismo a momentos o esas exageraciones, pero al final de cuentas, en lo personal, desde la primera escena, desde la primera secuencia, que sería la del camión del microbús, a mí me conecta bastante y se me hace bastante buena. Sientes como esa carencia de repente en la calidad histriónica, pero al mismo tiempo es lo que a mí en lo personal me hizo sentir como inmerso en la historia y me hizo sentir como un poco más
¿Qué? Sí, güey, no, yo te... Más inmerso en la historia Solo. y me envolvió bastante desde esta primera escena. Sí. Ok, pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la cinta de Chicuerotes. Chicuerotes. Chicuerotes que pueden encontrar en Netflix. De hecho, estuvo muy poco tiempo en cines. Aquí a la ciudad de León creo que solamente estuvo en un cine azul ubicado en el López Mateos. Y de ahí en más creo que no tuvo más salas de proyección. Y igual a nivel nacional no tuvo tanta proyección. Sin embargo, al poco tiempo llegó a Netflix. A las plataformas digitales. De hecho, anuncian, bien ya lo mencionábamos en algún momento, de que justamente este marinchismo, la forma en que el cine mexicano tiene que presentarse justamente hacia nosotros es a través de que recibió X o Y reconocimiento. Ajá. Y en el caso de esta película, pues de repente si no prestas atención un poco en este detalle dices, es que estuvo en Cannes. Fue presentada en Cannes, sí, pero no participó como tal. Pero de todas maneras eso ya te hace a mucha gente le hace, es que sí estuvo en un festival, ¿no? Como tal, para tratar de esta parte del marinchismo, obligarnos o hacernos que tratáramos de ir a ver esta película. Sí, en lo personal, yo insisto, yo sé que esta necesidad de repente de contar una historia del México siempre de la misma manera, el México pobre, el México de las personas que tienen una necesidad, entre comillas, y a raíz de esta necesidad pues no tienen o no se les presentan las oportunidades, y es por esto que empiezan a meterse en el mundo de la delincuencia. Pues puede ser como una presentación, ¿cómo decirlo?, un tanto descalificativa de México. Sin embargo, a mí se me hace que sí logra hacer un buen retrato, tal vez no tan fiel, pero sí logré yo empatizar muy bien con todos los personajes y me hizo sentir a momentos un tanto incómodo, a excepción del final del personaje que muere, que no voy a decir quién es, pero realmente a lo largo de la película sabes que va a ocurrir eso, porque tiene como esa necesidad de la lágrima fácil la película, y se nota desde un principio que quiere como generar eso, porque precisamente el personaje te lo va construyendo desde un principio con esa empatía de decir él no es malo, él no ha hecho nada, y entonces sabes que en algún momento le va a pasar. Así es, pues justamente en un reportaje que se le hizo a Gael García justamente después de que se presentó esta película, él menciona que fue después de la filmación de su primera película, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre. Ahorita lo revisamos, pero bueno, después de que realizó esta película, estando en una reunión con diversas personas del medio artístico, surge el que le llevan el guión. Él menciona que González Iñárritu le da el guión justamente y le dice, ¿sabes qué? Yo siento que esta película tú pudieras hacerla. Entonces justamente estamos hablando de que es aproximadamente el año 2000, casi más o menos, donde 2007 fue su primera película y se llama Déficit. Justamente después de que le dan el guión de esa película, justamente en el 2007, le dan desde ahí el guión y se empieza él a desarrollar. 10 años tardó en revisar, en hacerlo, en checarlo justamente con el guionista hasta poder llevarlo a cabo. Chale, ya me sentí mal, porque si son 10 años de realizar una película, pues deberías de tener eso sí un mejor trabajo, ¿no? Digo, como dato curioso, Christopher Nolan se tardó 10 años especialmente en realizar el guión de El Origen, y obviamente el trabajo realizado en El Origen se nota y se sienten los 10 años que invirtió Christopher Nolan en la realización del guión para posteriormente la producción. Él no quería hacer una película hasta que no estuviera seguro de tener el guión que él le gustaba. De hecho, él realizó la película de El Caballero de la Noche, Batman Inicia y El Gran Truco antes de tener
o sea, y ya estaba trabajando pues en el guión del origen, todavía no tenía el guión terminado del origen y estaba realizando estas películas. Entonces, 10 años sí es bastante tiempo. En el caso de Guillermo Arriaga se tardó 3 años en escribir su guión para Amores Perros, se tardó 2 años para 21 gramos y 1 año para Babel. Entonces, realmente 10 años sí es un tiempo suficiente como para tener un guión con mayor calidad, pero bueno, no me desagrada del todo. Al final de cuentas, este dato sí hace como que pierda un poquito de valor la cinta. Claro, y pues tal cual lo mencionó otra vez en una entrevista a Gael García Bernal, pues en esta fábula anfibia juvenil, en la cual se desarrollaron nuestros personajes, justamente yo sí noté algunas cosas en donde se me hacía muy parecido a lo que se retrata en otra cinta que se llama De la Calle, que justamente la condición social de los personajes es en donde están sumergidos justamente en este México que viene siendo de pobreza, de carencia, en donde ellos siguen delinquiendo o siguen haciendo cosas malas simple y sencillamente por el medio en el cual se están desenvolviendo. Mira, en lo personal yo no recuerdo haber visto la película De la Calle, pero aquí me llamó y me agradó mucho el hecho de que nuestro personaje principal comienza a delinquir por esta necesidad de salir del lugar en donde se encuentra, y llega a un punto en donde él dice y hace la promesa de: termino este trabajo, que es un trabajo bastante absurdo y que demuestra como esa falta de madurez del personaje principal. Dice: terminamos este trabajo y ya somos libres y podemos irnos a cualquier lugar. Eso es lo que me agrada, porque lo he escuchado en muchas ocasiones, no simplemente el hecho de justificar, no lo hago porque tengo la necesidad, sino el hecho de: termino este trabajo y me voy. Y él se lo promete a su novia, bueno, a la niña se lo promete que se van a ir. Y lo interesante y curioso de esta película es que se alcanza el objetivo dramático, que era irse del pueblo, pero es con un final totalmente desesperanzador y sin futuro. Eso es lo que estábamos hablando justamente también en otras ocasiones. Igual justamente se tocó el tema en el video de la semana pasada, de que esta escena estilo Chaplin, en donde uno de nuestros personajes se está alejando en la carretera y da un mensaje muy desalentador. De hecho, a mí me inquieta bastante en esta cinta, porque en Chaplin pues sabías que tenías bastante fantasía en sus películas. Eran comedias. Cuando él ya estaba en la carretera, pues decías, bueno, se hace el corte y ya se acaba la película. Y nuestro actor ahí termina, ¿no? Nuestro personaje ahí termina, ya después se va, se desmaquilla y termina su película. Sin embargo, en esta película, por los toques que ya se ven de color, que es una historia un poco más realista, al final de cuentas, el ver al personaje en una carretera sin un rumbo fijo, sin nada alrededor, a mí sí me puso a pensar, pues, ¿a dónde va? ¿A dónde va a llegar? No hay nada alrededor. ¿Qué tal si no llega a ningún lugar, no? Y aquí sí se me hizo todavía más desesperanzador para nuestro personaje que va en la carretera. Exactamente. Sí, pues bueno, esta situación que se plantea justamente al final de la película es, como tú le dices, muy desesperanzador, y sí deja muchos caminos, mucha incertidumbre, pues, en las personas que terminamos de ver este film. Incertidumbre, la palabra del día de hoy. Pero bueno, vamos a hablar de Chicuerotes. Hermano, ¿cuál es el primer hubiera que tienes ahí presentado para el programa de hoy? Ok, pues bueno, un dato curioso que también surgió de esta película, y que ahí viene, no, o sea, es que de este dato se desprende mi primer hubiera. Okay. Es de que, por ejemplo, justamente después de que se empezó a rodar la filmación, ya Gael García y el escritor ya habían decidido cuál era la locación para hacer la película. Ajá. Entonces sucede este evento del 19 de septiembre del terremoto en la Ciudad de México. Ajá. Entonces el guionista sí se queda así como, porque esta comunidad fue afectada por el terremoto. Ajá. Entonces se queda así como que, güey, entonces sí se va a hacer o no se va a hacer. Ajá. A final de cuentas, todo lo que viene siendo el equipo de producción dice, no, pues sí, vamos a empezar a ver todos los pormenores de la película. Y fue que se comenzó a rodar la película justamente después del terremoto de septiembre. Entonces aquí es en donde
a mí me viene el primer hubiera es, ¿qué hubiera pasado si sí? Empezamos con la misma primera escena donde los chicos se suben a la micro, intentan hacer un acto de payasos, a la gente no le parece nada gracioso, la verdad les faltó un poco más de carisma en sus personajes, y deciden asaltar la micro. Entonces, a mí se me ocurría que qué hubiera pasado si después de esta escena hubieran retratado el de que en su pueblo sucede esta situación del terremoto y que ellos, en vez de tratar de luchar por ese sueño que ya después lo plantean, el de para salir del pueblo, se tuvieran que ser la parte en donde a lo mejor él pierde a su familia. Y más que nada ya sea una película que demuestre más como la hermandad o el compañerismo del pueblo o de la región. En una ocasión tuve oportunidad de escuchar a Guillermo Arriaga, precisamente por eso insisto tanto en su trabajo, y él habla acerca del rigor. No sé si ya lo comenté en algún podcast, tengo que admitir que no recuerdo ni siquiera qué dije la semana pasada, pero él dice, y él habla de una situación que le llama el rigor. El rigor es este trabajo que se realiza en el guión, en donde empiezas a hacer una serie de ajustes al personaje para llevarlo cada vez más al extremo. De hecho, en un principio, por ejemplo, el personaje del vagabundo de Amores Perros iba a ser un personaje con dinero y que iba a abandonar a su familia. Después empezó a llevarlo un poquito más al límite, al punto de llegar a ser el vagabundo, en donde al final de cuentas tenemos la misma esencia del personaje que abandona a su familia con esta intención como de repente de ser un tanto revolucionario, pero pues termina en la calle. Entonces hubiera sido muy, muy grato haber de repente darse cuenta por parte de Gael García que tenía que hacer a lo mejor algunas mejoras en su guión, y al final de cuentas yo no entendí, por ejemplo, por qué ambientarse en Xochimilco. Al final de cuentas se podía ambientar en casi cualquier otra ciudad de México, en ciudad del país en general. Entonces, si hubiéramos tenido como esta situación del terremoto, si hubiera sido como más este desarrollo de los personajes, de una parte interna, de sacar un carácter, de sacar una fuerza, de sobrevivir primero ellos y después pues salvar y unirse entre todos con la finalidad de realzarla al pueblo, que también hubiera sido muy padre porque hubiéramos tenido esta esencia, ¿no?, de la unidad del mexicano, que es muy, muy clásica, pero al final de cuentas, muy bien conocida, perdón, pero al final de cuentas también tenemos este mexicano que es egoísta, porque algo que siempre he presumido es que los chilangos siempre nos echamos la mano y demás, pero también cabe destacar que los chilangos también son ojetes. Te van a chingar. Exactamente. Si te pueden chingar, te van a chingar. Exactamente. Entonces, hubiera estado padre como ver eso de sí, vamos a unirnos a sacar el pueblo adelante, pero al final del día siempre ver por mis intereses. A mí se me ocurre una parte en donde, por ejemplo, Cagalera, que viene siendo nuestro personaje principal, a lo mejor sea una persona que sí, ¿sabes qué? Necesitamos ayudar porque no solamente fue mi familia o la familia de su novia, sino que fuera el apoyar justamente a todo el pueblo, sin mirar a quién, hacer el bien sin mirar a quién. Y más que nada su compañero, que viene siendo su contraparte, que es el molotero, fuera más bien un personaje más egoísta. Que él dijera, sí, güey, vamos a entrar a la casa de fulanito, o sea, alguien, no sé, como en el caso del carnicero, que obviamente normalmente los carniceros pues, les va bien o tienen por lo menos tienen que comer. Por lo menos tienen que comer, pero que fuera, sí, vamos a rescatarlos, pero en el Inter, a ver, sí, yo qué me chingo. Sí. A ver qué me encuentro justamente para sacar provecho y que ahí tuvieran en algún punto una discusión nuestros dos personajes, porque no, es que primero vamos a rescatarlos, no, es que espérame, allá está la caja. Sí, güey, al final de cuentas tú no sabes cómo es él también es un cabrón y él también nos ha estado chingando toda la vida, pues por lo menos hay que recuperar un poquito nosotros, ¿no? A lo mejor no tanto como decir vamos por la caja fuerte, pero a lo mejor sí vamos por
por un ahorro que tenga por ahí abajo del colchón, las joyas, una pantalla, o sea, ya sea algún bien material o lo que sea. Nadie se está viendo que me estoy llevando la pantalla, no, tampoco, no. Pues está esta parte de que, queridos... Nadie está viendo que me estoy llevando. Pues, queridos podescuchas, si ustedes ya vieron la película y si no la han visto, espero no arruinarles esta parte, pero justamente está como cuando se meten a la tienda de lencería. Ah, sí. Pues ya es llevarse ya estamos, lo que sea. Ya estamos aquí, pues ya. Y el desenlace de esa secuencia es hermoso. Ah, no, sí, es brillante. Es brillante esa sí, parte. Dos policías que hacen muy bien su trabajo, son ejemplo a seguir de cómo debe de trabajar la policía y cómo debe de cumplir su deber. Pobrecito y sus necesidades. Pobrecito del planchado. Literalmente terminó planchado. Pobrecito. Bueno, no quiero seguir hablando del tema. Ya estamos en el momento del primer bloque. Ya no alcanzamos a presentar otro Viera. Pero, pues, nada más que decir para esta primera parte. Ahorita nos escuchamos y nos vemos. En un momento regresamos. Pinche gente más agarrada, cabrón. ¿Te cae de madre que no un pinche peso, pinche gente? Bueno, pues debimos repasar los chistes antes, ¿no? Creo. Continuamos. ¿Empiezo yo? Sí, te toca a ti. Ya estamos de regreso en este segundo bloque de Chicuarotes, en donde estamos desmenuzando esta película. No estamos desmenuzando, nada más estamos hablando ahí algunas cosas de esta película dirigida por Gael García Bernal. Y empezamos con el hubiera, de que hubiera pasado si precisamente se hubiera grabado en tomando en cuenta esta situación del terremoto, el cual hubiera sido bastante también atractivo y vendible, porque hay que tomar en cuenta que este evento, por ejemplo, del terremoto, han habido ya algunas películas que precisamente surgieron desde los terremotos que han ocurrido en estos últimos años y se han vendido bastante bien. O sea, a la gente les ha resultado bastante atractivo el tema. Y entonces, una buena historia, muy bien contada, bien hecha, hubiera funcionado. Porque yo recuerdo hace poco vi la película 1985. No recuerdo cómo se llama, creo que se llama El Terremoto del 85, algo así. Y sí me dejó un tanto a deber, a pesar de que esa tenía un muy buen cast, con uno de los Bichir y hay varios actores importantes, pero no fue tan bueno. 20 Bichirs en el cine mexicano. Y salía, hace unos años salían en... Y hace unos años salían en todas las películas. Era como el sello de garantía que hubiera un Bichir en alguna de tus cintas. Bueno, realmente no era sello de garantía. No era sello de garantía, pero pues era como necesario. Era el requisito que pedía la Cineteca para que hubiera una película mexicana. RTC tenía precisamente radio, televisión y cinematografía, tenía ahí su especificación. Si no hay un Bichir, no te damos apoyo para la película. Para la película ahorita si no está Marta Higareda y Omar Chaparro, pues también no va a funcionar. De hecho, cuando salías de Artes y Ciencias Cinematográficas del CUEC, te daban el cuponcito para que fueras a cambiarlo con uno de los Bichir para que participara en tu película. En uno de tus proyectos. Sí, exacto. Ok, perfecto. Pues sigue, justamente, queridos escuchas, pues bueno, esta parte, como bien lo mencionábamos, de a lo mejor el de que se retratara algo más acerca del terremoto justamente que se vivió, pues bueno, si ya de por sí habían tardado 10 años en como ver concretado este sueño de la realización de esta película y más aparte los 2 años que tomó la filmación, yo siento que sí se hubiera alargado todavía un poquito más, porque justamente tendrían que empezar a hacer todas esas adecuaciones para que la historia funcionara sobre el hecho. Pero más, sin embargo, yo sé que nada más es sin embargo o más o pero yo creo que de repente el hecho a lo mejor de haber participado en un evento como el hecho de que a lo mejor Gael García, el guionista, o alguno de los actores, o alguno de los miembros de la producción, que haya estado presente en un evento tan lamentable, tan desastroso, pues al final te marca psicológicamente hablando, y a lo mejor puedes retratarlo de una mejor manera en la película. Entonces,
sí, te hubiera tomado un poquito más de tiempo la realización de esta película, pero al final de cuentas no hubiera tenido como resultado una cinta a lo mejor un tanto floja, sino si hubiéramos tenido como este factor realidad y emocional que hubiera hecho que la cinta hubiera resultado más atractiva. Que precisamente hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que es la fantasía y la realidad al momento de realizar una historia, ya sea en literatura o ya sea en una película. Precisamente por esa frase que digo, ¿no? De la fantasía. El hecho de que de repente nosotros como escritores o los escritores de repente retraten algún evento que hayan vivido, pues al final de cuentas le van a dar como esos matices y esas modificaciones para aumentar la intensidad dramática o aumentar los elementos de tensión, o van a hacer que las fantasías se genere todo un universo con la finalidad de que sean verosímiles, sean creíbles y tengan un aterrizaje en una realidad factible, como pasó precisamente con esta historia de Batman con Christopher Nolan, ¿no? Entonces, el hecho de que uno de nuestros miembros del staff o del crew hubiera estado presente en un evento como este y al momento de realizar la película, pues hubiéramos tenido como este factor personal que aparece en la cinta y que realmente al final de cuentas se siente al momento de apreciar un producto cinematográfico como este. Ok, pues bueno, aquí por ejemplo también, posteriormente a a mí una de las cuestiones que no tanto me agradaron de esta película era, por ejemplo, el hecho de que también empezaron a sacar como que otras subhistorias dentro de la historia principal. Por ejemplo, la parte del papá alcohólico y abusador, la parte del hermano que tiene otro tipo de preferencias sexuales, la historia de la hermana en donde llega después de traer unas quesadillas diciendo que alguien la había atacado, que ya después vimos que no era realmente eso, sino que estaba echando novio y quería justificar el que llegó un poquito más tarde. Pero justamente todas estas historias que al final de cuentas no desencadenan en nada y por ejemplo nada más hicieron la película un poquito más aletargada a mi punto de vista. Ahora, por ejemplo, siguiendo la primera línea, que era lo que se había planteado, de que eran un par de jóvenes que habían intentado hacer un espectáculo, o justamente como bien lo mencionan y lo dicen muchas de las personas que suben en la Ciudad de México a hacer un espectáculo en los microbuses, es el que yo prefiero estar vendiendo antes de estar robándole a usted. Que justamente qué hubiera pasado si a raíz de este primer episodio en donde ellos prueban las mieles de la delincuencia, se hubieran encaminado justamente a esta parte, al de que cada vez sus crímenes fueran más violentos y que hubiéramos visto el desarrollo de unos personajes que se van encaminando hacia la que van escalando. Yo aquí pienso en esta película de Ciudad de Dios, del niño que al final de cuentas ese pequeño que empieza, ¿no? Con un poquito de agresión al punto de convertirse en el principal líder del crimen de esa favela. Entonces hubiera estado padre como esta historia de crecimiento, de ascenso y caída, porque al final de cuentas, si solamente lo dejas en ascenso, puede quedar como en esta historia en donde resaltas el crimen, en donde haces que la gente parezca que idolatra a los criminales, como estas series que hemos tenido de los narcotraficantes, pero no, un punto en donde llegan al clímax, en donde sí terminan siendo los mejores, pero en donde terminan en un punto tan bajo, en donde ya nadie los conoce, en donde ya nadie sabe quiénes son, en donde ya terminan en la pobreza, en donde terminan sin absolutamente un peso ni un centavo, como esto que ocurre tanto en las películas de Martin Scorsese, en esta del irlandés, que precisamente está en un punto climático el personaje y ya al final nadie sabe quién es la persona. Entonces, sí, también hubiera estado padre, aunque hubiéramos requerido un tiempo mucho más extenso, y siento que sí eran necesarias
estas como sublíneas o estas líneas alternas o estas líneas argumentales precisamente, en donde tenemos que entender por qué nuestro personaje principal está tan desconectado de las reglas morales que normalmente se tienen. Teniendo un papá alcohólico, un papá violento. De hecho, ese factor del papá violento no sé por qué no te enganchó, si al final de cuentas es un factor muy importante para la forma en la que se desenvuelve nuestro personaje principal. Pero además sí era como necesario el que nuestro personaje, para que tuviera ese ascenso, tenía que estar como desconectado precisamente de la realidad y decir: yo quiero sobresalir y me importa poco si mi familia se quiere quedar en el hoyo, porque no los aguanto y no me interesa ya estar con ellos. Entonces tenemos como esa necesidad de generarle una historia previa a nuestro personaje, una justificación para que él quiera salir, se convierta como en el líder de ahí de Xochimilco, en cuanto a crimen organizado. Y ya al final de cuentas, bueno, creo que todos sabemos que en algún punto es como jugar un juego de azar, ¿no? Puedes en algún momento estar hasta arriba y en algún otro momento ya terminas estando hasta abajo. A mí, por ejemplo, justamente esta parte que recalcas un poco de la violencia del padre que marca a nuestro personaje, a mí se me ocurre el siguiente, bueno, una escena que yo dije como que, güey, ¿por qué pasa esto en esta película? Y que de ahí se desprende el siguiente hubiera, es de que, por ejemplo, nuestro personaje del Cagalera va a la pulquería a chingarse un curadito de apio, que no lo he probado, que yo pienso que lo dejé como en mi tarea de cosas pendientes por hacer, el probar el curado de apio, pero justamente su papá está... No sé, dije, vale, a ver, por algo lo has de vender. No sé, me imagino te lo vas a tomar y vas a decir, mi jugo verde. Ya con eso cumplí el reto fitness de esta semana. No, en lo personal, yo quiero decir, para que una bebida color verde se me antoje es muy complicado. Yo en lo personal no tomo el jugo verde. Lo he probado y sé que no sabe mal. Pero sí es así como saber que tiene apio, saber que tiene nopal. Digo, no, el apio la única forma en la que me lo como es con alitas. Pero bueno, tú si quieres probar cosas raras, adelante. Y eso porque no es tan necesario remojarlo en el aderezo, sino que lo puedes dejar y nadie te va a juzgar. Exactamente. O sea, se me hace curioso. No te gusta chicuerotes, pero quieres probar un pulque de apio. Era la única cosa buena de la película que pude rescatar. Puedo ya observar por qué no te gustó nada más. Eres especial y... No te juzgo, no te cariño. Sí. Ok, bueno, esta parte en donde nuestro personaje llega a la pulquería justamente a tomarse su curado mientras su padre está jugando cartas, y le quita dinero de hecho y lo agrede con un tabique o un cenicero, no sé si se escucha, si se ve, la escena se ve muy fuerte justamente de la forma en cómo lo agreden, pero yo no sentí que a final de cuentas eso aportara un poco más a la narrativa o a la cinta. O sea, como que esa escena a mí en lo particular no me ayuda a que lleve algo del desenvolvimiento. Muy bien, en nuestro próximo episodio del Hubiera voy a traer un cenicero y voy a golpear a mi hermano para ver si no produce ningún tipo de reacción en él. Queridos podescuchas, quiero recordarles que justamente tenemos 4 años de diferencia y créeme que no es necesario. Conforme pasan los años, siento que te vas volviendo más lento, entonces no hay ningún problema. Cuando tenía 10 años sí me preocupaba. Ahorita ya no. Cuando decías él de por qué no me dejaba pegar. Sí, no, la gente no tiene que saber eso. Ok, bueno. En este caso, queridos podescuchas, bueno, ¿dónde viene la parte o el hubiera que a mí me surgió justamente de esta escena? Es de que, ¿qué hubiera pasado si él se hubiera vengado ahí del papá? Lo hubiera, a lo mejor el padre sí lo golpea, le quita su dinero, pero en eso él se voltea, se hace como que se va o empieza a irse desorientado, encuentra un picayelos o algo en la barra y de repente se regresa y trapos. Aquí tenemos varios elementos. No es una mala situación.
O sea, realmente no es un obstáculo que tiene que cumplir nuestro personaje principal para alcanzar su objetivo dramático. Pero tenemos que tomar en cuenta varios factores. En esta película, nuestro personaje principal, si te fijas, no es valiente. Nuestro personaje principal es cobarde. Y toda la película lo demuestra. Y en lugar de enfrentar las cosas, él intenta como evitarlas. Precisamente por eso esta situación de lo que hace, ¿no? Porque realmente lo que hace es algo sumamente cobarde, secuestrando a un niño chiquito, porque sabe que no se va a poder defender. Abusa de su amigo, ¿no? Diciéndole, tú lo cuidas, tú te encargas de él, y cuando la riega, le eche la culpa totalmente. Entonces, precisamente es un personaje que no se enfrenta a los problemas, más bien los evita. Entonces, precisamente por eso no se va a atrever a defender. Ahora, sí hay un elemento importante. Si nosotros nos alejamos del objetivo principal, no está mal, pero sí es un reto para el escritor el decir, vamos a cambiar el objetivo dramático de nuestro personaje. Sí es un reto bastante amplio, pero no está mal. Es un reto, pero no es algo difícil. Esta escena hubiera representado un parteaguas en la forma de ser de nuestro personaje principal. Hay una cuestión que se llama el carácter y otra la personalidad al momento de realizar un trabajo de guión o un trabajo de un libro, de una historia. La personalidad de una persona es su desenvolvimiento del día a día, y el carácter es cómo va a reaccionar ante ciertas situaciones, y normalmente, bueno, en las películas lo vamos a ver una o en dos ocasiones. Si nosotros vemos que nuestro personaje principal saca el carácter en este momento, es como un punto climático, y en ese momento tiene que empezar a hacer algo para o resolver lo que hizo, o hacer que eso que hizo sea apagarlo, resolverlo, ver qué tiene que hacer para enfrentarse a esa situación que planteó en ese momento. Aquí, por ejemplo, justamente esta parte, hubiera que a mí se me vino a la mente, esta situación del golpe o la agresión hacia el Cagalera se da justamente después de que ya comete este crimen, el de que intenta secuestra al hijo del carnicero para obtener una recompensa que él quería canjearla por un puesto en Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal, ya es, para no mencionar, digamos que era Luz y Fuerza del centro, okay. Esa ya no existe. Entonces, sí, digamos que es Luz y Fuerza y que no es la CFE. Aquí por ejemplo, a mí se me ocurría el hecho de que ya lo hacen primero con ese afán. El papá no ha dado señas de quererlo rescatar, ni querer como ponerse en contacto con los secuestradores del hijo. Sucede esta situación en donde nuestro personaje principal tiene que vengarse de su padre, y entonces justamente ahí empieza la fractura en su mente. Entonces se empieza a volver malo. Entonces, ¿sabes qué? Pues para que alguien me escuche, para hacerme valer, tengo que lastimar a alguien. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a tener que empezar a ofrecer souvenirs del niño para que el padre nos quiera pagar el rescate. Entonces, ahí sería de que nuestro personaje principal empieza con esta espiral descendente, justamente en donde ya está todo fragmentado y se empieza a hacer un personaje. Aquí me preocupa que lo digas de una manera tan natural y con tanto odio. Hace 2 semanas hablamos del robachicos. Tengo miedo de que tengas un costal y que mis sobrinas te estén encubriendo en algo que estés haciendo de manera ilegal. Yo una vez quiero decirle a la policía, sí, yo apoyo lo que vayan a cualquier investigación. Estoy dispuesto a apoyar. Hay años de abuso que pueden ayudar a condenar a este sujeto. No sé. Yo cuando estabas hablando, yo me imaginé en otra situación completamente distinta. Pero hacer eso, pues tendríamos una película muy, muy cruda, una película muy violenta, una película que realmente nos hubiera generado bastante incomodidad ante
pues este tipo de escenas que son bastante crueles, bastante crudas, bastante agresivas. Y también hubiera sido un reto para Gael García cómo lo va a resolver, ¿no? Porque hoy en día, digo, sí, no estoy apoyando el hecho de que tengan que sacar cómo le cortan el dedo a un niño, o cómo lo mutilan, o cómo hacen alguna... O supongamos que hubiera sido la esposa, ¿no? Que se hubiera deschavetado el personaje y hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues en vez del niño voy a secuestrar a la esposa, voy a secuestrar a alguien más grande, o el niño es más grande. Pero al final de cuentas, este es un reto cinematográfico para ver cómo lo vas a retratar en la pantalla. Es un reto a la dirección de Gael García retratar esto. Pero puede ser un reto si lo vas a sacar en pantalla o si no lo vas a sacar en pantalla, ¿no? De entrada. Pero yo lo que pensé precisamente ante esta situación de nuestro personaje que se va como volviendo un poquito más loco, busca como un resultado más, a lo mejor incluso más inmediato ante la situación de decir, ¿sabes qué? Ya me tienes harto, mejor voy a buscar una resolución más pronta. En lugar de mutilar o hacerle algún daño. Bueno, estábamos hablando de que pues el padre no está cooperando, pues necesitamos ver la manera como para motivarlo a que coopere. A mí me gustaría verlo motivado de otra manera. Pero no sé, me imagino a lo mejor nos alejamos. Imaginémonos que no secuestra precisamente al niño, que no secuestra o no agrede como tal al niño, sino empieza y opta por empezar, no sé, a robar a esa tienda a la que iban a comprar, empezar a robar incluso directamente al carnicero. Imagínate que empieza a hacer todo este tipo de situaciones y se empieza a echar encima al pueblo, porque al final de cuentas es un pueblo pequeño. Entonces si empieza a saltar o algunas, no, de hecho ahora que lo menciono sería como un tanto complicado hacer de esta manera. Lo que pudiera hacer era precisamente pues sí, vengarse del papá, quitarle todo el dinero y al final de cuentas, imagínate, se venga del papá y después de vengarse que lo mata o hace alguna situación que lo deja en muy grave estado, imagínate cómo puede terminar él psicológicamente hablando. También se puede ver como un tanto afectado y ya después que empieza a consumir algún tipo de drogas o que empiece a encontrar como otra salida al hecho de no poder encontrarlo a través de una vía económica. Pues sí, es como estábamos mencionando, de que entrara en una espiral descendente. Pues bueno, queridos podescuchas, llegamos hasta la parte final de este segundo bloque y ahorita nos esperamos para el desenlace de esta serie. Sí. De esta película. Cuacharotes. Chicuarotes. Vamos a hablar hoy de cuachuarotes. En un momento regresamos. Jala todo, chingada. Acá, este hijo de su... ¡Órale! Tú síguele, vete orillando, carnal. Tú vete orillando poco a poco, carnal. Eso, ahora sí ya nos bajamos. Por aquí nos bajamos, eso, chinga. Pues señores, esperemos que les haya gustado el show. Ahí se chingan un bolillito para susto. Continuamos. Muy bien, vamos a seguir. Ok, pues queridos amigos del Hubiera Podcast, regresamos. Sí, adelante. Regresamos con esta discusión acerca de la película de Chicuarotes. Ajá. Y justamente estábamos en esta parte de la espiral descendiente de nuestro personaje principal. Y justamente a mí se me venía también a la mente, después de haber planteado este escenario en donde nuestro personaje principal se termina vengando de su padre, a mí se me ocurre esta parte de donde, por ejemplo, está bien, secuestran al niño. Ajá. Pero aquí me presenta dos escenarios. Uno, el de que el padrastro se dé cuenta. ¿Ok? De que lo secuestró. Ajá. Y entonces quiera tomar partido y así como que con él también su afán, su alcoholismo y necesidad de ganar dinero, pues también empieza a ser cómplice. Y que empiece a hacer justamente estas cuestiones más motivadoras para que les den el rescate. Mándales un mechón de pelo. Exactamente. Yo soy más noble. Mándales un zapatito para que lo pongan en el coche. De aquí, antes de empezar a hablar, yo quiero decir que todavía sigo sorprendido porque me iba sentando y arrancaste
el tercer bloque. Eso fue lo que me sorprendió realmente. Digo, wow, aguanta, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Sí, eso estaría muy padre, ¿no? Imagínate, el de la idea del secuestro, pues es el niño. Pero el papá se suma al proyecto, por así llamarlo, así como si fuera un podcast. Oye, papá, tengo un proyecto, pero necesito a alguien que me ayude. Que me ayude con capital y con ideas creativas. ¿Y cuál es? No, pues tengo al hijo del carnicero. No, mira, tengo unas ideas acá muy revolucionarias de cortar dedos, cortar extremidades, una oreja. En mi época había un señor que era famosísimo, que era el mocha orejas. que esto, por ejemplo, cuando yo también vi la película, me recordó muchísimo. Justamente cuando se dio esta etapa del señor Arismendi, que fue el famosísimo mocha orejas, yo me acuerdo que empezaron a surgir no solamente otros grupos delictivos que se dedicaran a lo mismo, sino que yo recuerdo una noticia, no me acuerdo en qué entidad, pero sí fue de Amigos de Provincia, en donde hicieron mención, o sea, secuestraron a un compañero del salón. A cambio, no me acuerdo si era cuando apenas iba a salir el Xbox o una situación así. O sea, era un videojuego que estaba a punto de ser lanzado o que se tenía poquito de haber lanzado, y justamente ese era el rescate. El que les proporcionaba, por así decirlo, un Xbox, 2 controles y juegos. Hermano, acabas de darme la idea de cómo conseguir mi PlayStation 5. ¿Y por qué miras a mis hijas? No, ya no hay problema. Con César, siento que tu hijo le puede decir, vamos por plantas contra zombies y se va conmigo sin problema. Sí, no creo que soportes a mis hijas después de una sesión de hablar de coreanos y K-pop. Entonces, chinos. Yo siento gracias, que ya te las regreso. Aquí están. Ya les compré su boleto para que los vayan a ver al cine. Ya verá. Entre más lejos de mí estén, mejor. ¿En qué hubiera estábamos? Sí, que se sumó precisamente al proyecto emprendedor de su hijo, papá adoptivo. Imagínate que se termine convirtiendo precisamente en el líder del proyecto, así como de repente tenemos a una camarógrafa que empieza a sentirse como la líder del proyecto y empieza a decir, no, mejor vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Mover la iluminación, mover la cámara, sí, cada quien. Ya empiezan como a sentirse como dueños del proyecto. Pero que así empiece a mover a nuestros dos personajes, ¿no? Y entonces que les diga, no, hazle así. Y es más, lo pueden cambiar precisamente de locación. Imagínate que el papá llega a un punto en donde, bueno, el papá adoptivo llega a un punto en donde lo lleva a la casa al niño. Y entonces a toda la familia la hace cómplice. Y tienen que callarse porque al final de cuentas es el señor de la casa. De hecho, durante toda la película, nada más hasta el desenlace del punto de este personaje, él era el señor de la casa y se hacía lo que él decía. Ya después es cuando dices, wow, ¿de dónde? Ahora me pregunto dónde quedó su primer esposo. ¿En dónde lo enterró, no? Pero sí, que los hubiera hecho cómplices y toda esta carga psicológica que se hubiera venido hacia todos los personajes de la familia. Imagínate a la niña también con este problema de decir, tenemos al niño en la casa. El hermano que, bueno, al final de cuentas desde un principio estuvo inmiscuido en el proyecto. En el proyecto de entretenimiento. Que lo metieron a cambio de guardar silencio acerca de justamente sus preferencias, del de para no... Ya sé que estás haciendo cochinadas con un tipo de pornografía diferente. Y entonces si no quieres que nadie más se entere, tienes que participar y ayuda en la redacción de la carta. Sí. Entonces el hermano pues ya tiene como esta carga, este peso moral, pero al punto de que el mismo niño, el de la idea original, imagínate que diga, ¿sabes qué? Ya no me está gustando, ahí nos vemos, yo me deslindo. Yo no quería llegar hasta este punto. O sea, porque por ejemplo, es la parte en donde sí agarran al niño, pero no lo están maltratando. O sea, nada más lo tratan de tener detenido en cautiverio, justamente, pero no lo dañan. O sea, nada más lo tienen ahí. Y al ver que justamente este señor
no, es que así no se hace. En mis No, tiempos ¿cómo se se hacía hace? de esta manera o se tiene que hacer de esta forma para presionar a los familiares. Y entonces este personaje diga, no, es que esto ya no está bien. Y la parte en donde tampoco puede rajar porque sabe que también se Él ve es culpable, entambado. ajá. Entonces sí hubiera está, estado sí está también interesante. complicado e interesante esa parte. Ahora, ya como último hubiera, yo quiero presentar, no sé si tú tenías otro. No, síguele, ¿No? síguele. Como último hubiera, yo tengo, imagínate que en realidad los papás no son agresivos, no son violentos, no abusan para nada. Y realmente le brindan la educación y todo lo que él necesita, o lo que necesita realmente, pero no le dan lo que él quiere. Entonces, ante esta situación de decir, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es el nuevo Xbox, lo que yo quiero es estos lujos, estos gustos, esto es lo que a mí me interesa y como tú no me lo das, lo voy a buscar de otra manera. Yo siento que esa historia hubiera estado como también bastante interesante y bastante aterrizada y que siento que no se ha retratado tanto en cine. Aquí se me viene justamente esta parte. Yo como bien bueno, como lo había mencionado, el punto del secuestro, uno era la vertiente del papá, la segunda era este personaje que hace Jiménez Cacho del Chilamil, que viene siendo un personaje que sale de prisión, de justamente las inmediaciones de ahí de la zona. A mí se me ocurre justamente así como lo retratas. Son unos padres trabajadores de clase media baja mexicana, y está bien. Dentro de todas... ¿Por qué? Porque tienes que hacer la aclaración media baja mexicana. O sea, hay una clasificación media baja y otra media baja mexicana. No. Con todo respeto, pero que también hay una media baja venezolana, una media baja costarricense, no, media baja, punto. ¿En la venezolana hay canibalismo? No, nada más no hay papel. ¿En cuál punto? Bueno, No hay papel de baño. en esta clase, bueno, media, en este sustrato de la población, en donde los padres son trabajadores, pero justamente no pueden darle como todos esos lujos o todo lo que quisieran de repente, que uno quisiera proveer a los hijos, ¿no? Pero yo intento el detenerte tus cosas, llevarte a la escuela, o sea, lo mejor que pueda. Y obviamente hay veces que uno como adolescente ve a su compañero que trae unos mejores tenis, que tiene el videojuego que está saliendo, que tiene una mejor computadora, o mínimo tiene internet o tiene un videojuego en su casa y yo no, y justamente empieza esta envidia o esto que quieres pues tener un poquito más, ¿no? de lo que te dan. Y hay veces que justamente este camino fácil que de repente en un barrio se te pudiera presentar, pudiera ser el de que el Chilamil les presentara esto de que, ¿sabes qué? Tengo una idea de cómo pudieras obtenerlo. Sí, porque a pesar de que puedan ser unos papás trabajadores, unos papás responsables y que les dan todo lo que necesitan lo que necesitan, remarco esa palabra, lo que necesitan, no lo que desean, pues eso no significa que a lo mejor los niños no estén pasando un tiempo en la calle, que convivan con amigos de la calle, y precisamente en esta interacción con los niños de la calle, con sus amigos en la calle, no en la calle, en la calle, pues de repente llega precisamente el personaje de Daniel Jiménez Cacho, e imagínate que el amigo, el que es callado, el que se disfraza de payaso, él diga, no, a mí no me interesa, se aleje, el que se meta en el problema, sea o en estas cuestiones ilegales, pues sea nuestro personaje principal, y conforme va evolucionando la historia, que nuevamente nuestro personaje amigo quiera pues rajar y lo detengan, y en ese momento ocurra esta escena tan desgarradora, no es tan desgarradora, tan lamentable de al final, pero que en esta ocasión sí hubiera sido desgarradora, ¿no? Porque es este personaje de que, güey, somos amigos, vamos, yo quiero hacer lo mejor por ti, yo quiero que estés bien, yo voy a hablar con tus papás para que hagamos lo mejor por ti, y en ese momento, ¿sabes qué? Cállate, ahí nos vemos y vas, ¿no? Porque estos escenarios de las familias que son honradas, son trabajadores y que sus hijos terminan como en malos pasos, son cosas que también se pueden ver muy comúnmente en las calles de México y que no son como tan retratadas, y creo yo es de los escenarios que de repente más sorprenden, pero que por alguna razón no son como tan retratados, porque también al final de cuentas como que se busca esta idea de la familia que es buena, ¿no? Y demás, y no se le da de repente tanta difusión.
Y ahora espérate, ¿qué hubiera pasado si el secuestro sale mal? O sea, no estamos Salió hablando... No, sí, pero, o sea, me refiero al hecho de que tienen al niño, lo tienen capturado. Está bien, Ajá. el Chilamil, más estos dos personajes tienen al niño secuestrado. El amigo está justamente en ese dilema de que, ay, esto ya no está tan chido, y que el niño fallezca. Involuntariamente, o sea, no es por cuestión de maltrato o Involuntariamente se nos cayó al río. No, yo decía, no tanto porque lo maltrataran, sino por una negligencia. Simple y sencillamente no sabían que el niño tenía que tomarse insulina. Ajá. Es un niño que padece diabetes juvenil. Ajá. Entonces, O que tiene asma. o que tiene asma, o que tiene una deficiencia cardíaca y necesitaba una medicina especial, y que se les petatea ahí en esto, así como que esta parte de los personajes, porque ya uno es el amigo que no quería llegar a ese punto, el otro que estaba como experimentando, y el que sí es malvado, y Billy, y dije, ya ni modo. Híjole, ya se me murió otro. Vamos con el que sí. Aquí tenemos como... Esto sí nos da bastantes vertientes, y sería como un reto muy grande el ver hacia dónde te vas a dirigir, ¿no? Y eso depende mucho de aquella persona que escribió a los personajes y que entienda del todo la psicología de estos y que vea cómo van a reaccionar. Porque tenemos como la línea de decir, pues vamos a ir por el camino de... vamos a escapar, vamos a huir, que sería como una muy viable, muy fácil de resolver. Una segunda, pues vamos a hacer como que no pasó nada y vámonos de aquí. Y al final de cuentas tenemos un desenlace en el que pues todos nuestros personajes tienen cierto remordimiento o cierta carga de conciencia. Incluso el personaje que puede decir a mí me vale poco, también puede ser un personaje que termina teniendo cierta carga psicológica, porque pues sea lo que sea, debe de ser un psicópata para no tener ningún tipo de emoción, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no es psicópata, a lo mejor puede parecer que no está sintiendo nada, pero a lo mejor empieza a hacerse alcohólico, a refugiarse en alguna dependencia, y entonces que conforme vaya avanzando la historia, a lo mejor los descubren, intentan como escaparse. Tenemos como muchas vertientes ante esta situación de un niño que pues se les fue de la mano y terminó falleciendo. Exactamente. Está muy pues interesante. También hubiera estado interesante, y esa película yo sí la iría. La viste. Al final de cuentas la viste. Punto importante, pues sí. Y hay un punto a destacar de esta película. El póster es hermoso. Sí. El póster es buenísimo. Si ustedes tienen oportunidad de buscarlo, sí. La pura imagen de publicidad que tiene esta película, a mí me encantó. Los dos payasos sentados en la parte de atrás del camión de la pecera es hermoso. Yo creo que desde ahí ya sabes por dónde va el asunto, y pues al final de cuentas me sorprende que te haya sorprendido, porque sí, precisamente desde el póster ya sabes para dónde va. No, yo no digo que no me sorprendió, o sea, yo más o menos sabía de a qué iba la cinta, pero te digo, se me hizo un poco de lo mismo. Y el clímax sí está fuerte, ¿no? El hecho de que ves a la niña ahí, desde un principio tú ya sabes que este güey ya sabe, pero yo creía que el carnicero también sabía. No sabía, y todos sabían, y nadie sabía. Y yo yo sé que él sabe, que nosotros sabemos que él sabe que no sabe. Y yo le dije, ¿sí vas a ir o no vas a ir? No, yo sabía que precisamente el personaje de Daniel Jiménez Cacho ya sabía, pero el que también creí que ya sabía era el carnicero, y que por alguna razón se los llevaban por otro lado para hacer una emboscada. Sí, pero o para que dijera, no, es que no fue alguien del pueblo, pero los terminan matando a todos. Cuando te das cuenta que nada más es algo por parte de Daniel Jiménez Cacho, y lo que hace, dices, hijo de su madre, desgraciado. Está fuerte. En lo personal, yo sí les recomiendo la película, si tienen la oportunidad de verla, 1h30 de su vida que no creo que desperdicien. Es agradable, es grata, y si no tiene nada más que ver, pues es una buena oportunidad de apreciar un poquito del cine mexicano actual, contemporáneo, y en este caso dirigido por Gael García Bernal. Hermano, ¿algo? Y si pueden agregarle estos hubieras que dijimos, nada más dejen volar un poquito de imaginación, y ustedes van a ver así como que otra perspectiva de esta película.
Pues de mi parte, queridos podescuchas, como toda la semana les agradezco el haber estado aquí con nosotros. Nada más les recuerdo suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho, el darle like, eso nos ayuda muchísimo. Igual cualquier comentario o crítica que ustedes quieran dar también nos ayudaría muchísimo. Y activen la campanita esa para que les notifique cada que subimos un video. También eso es importante. Y bueno, por mi parte nada más recordarles que el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Hermano, pues yo nada más les puedo decir, coman frutas y verduras. Y nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos. Muchas gracias por escucharnos. I did everything he asked me to do. I changed. Esperamos que después de ver una película también te preguntes ¿qué hubiera pasado si? After all this time. Always. Y recuerda, el hubiera sí existe. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Hasta la próxima.